¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Samuel, capítulo 1. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder darnos cuenta de nuestras faltas, de nuestros errores y poder enmendarlos, poder corregirlos mientras tengamos tiempo, Padre. Perdona por nuestras faltas, perdona nuestras imperfecciones y ayúdanos, Padre, con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, a valorarla y a atesorarla en nuestros corazones, aplicándola todos los días de nuestra vida, Padre. Líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Antes de empezar, quería que nos situemos en qué parte del tiempo nos encontramos ahorita. Acabamos de terminar de leer Ruth. Ruth, como sabemos, fue escrito también por Samuel y fue aproximadamente en el año 109 antes de nuestra era, a comienzos de Jueces. Ahora, Primera de Samuel es un libro que originalmente era uno solo. Me refiero a Primera y Segunda de Samuel, era un solo libro. Pero para un mejor entendimiento, pues lo partieron en dos, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. ¿Quiénes escribieron este libro? Pues fueron los profetas Samuel, Gad y Natán. ¿Y en qué momento nos encontramos? Aproximadamente en el año 1180 y 1078, ¿ok? En abarca un periodo aproximadamente de 100 años y los primeros 24 capítulos fue escrita por Samuel. Aquí conoceremos a 4 personajes principales: Elí, quien es el sumo sacerdote; el profeta Samuel; conoceremos al rey Saúl y a David. Entonces, ahora que ya sabemos más o menos en qué parte estamos en el tiempo, empezaremos con nuestra recopilación. Entonces, Elcana, como dice, era un hombre de la tribu de Efraín, quien tenía 2 esposas. Una de ellas no podía tener hijo y la otra siempre la hacía sentir mal, ¿verdad? Sobre todo cuando iban, dice, al tabernáculo, la hacía sentir mal acerca de que ella no podía tener hijos. ¿Estaba actuando bien Penina al burlarse y hacerla sentir mal a Ana por no tener hijos? Pues realmente sabemos que estaba actuando muy mal, ¿verdad? Eso no se hace. Como cristianos, lo que menos deseamos es hacer daño a nuestro prójimo. Por lo tanto, mucho menos burlarnos o reírnos de que no pueda ser madre. Ahora, ella sufría mucho y un día dice, dice, Penina empeoraba la situación burlándose de Ana a causa de su esterilidad. Todos los años era igual, dice. Entonces, todos los años, cada vez que iban al tabernáculo, Penina usaba ese momento para burlarse de Ana. Sabemos que ella estaba actuando completamente mal. A causa de su esterilidad, todos los años era igual. Penina se burlaba y se reía de ella cuando iban a Silo y la hacía llorar tanto que no podía comer. Realmente tenía un corazón muy duro, al parecer, Penina, ¿verdad? ¿Cómo puedes sentirte bien haciendo daño a otro? ¿Cómo puedes alabar a Dios si estás haciendo daño a tu prójimo? Te estás burlando de alguien, de algo que le causaba mucho dolor, porque Ana se sentía muy mal ya del no poder tener hijos. Dios no la había bendecido con ser una mujer fértil. Pero esto también nos lleva a pensar el día de hoy. Si hay mujeres que no pueden tener hijos, pues por algo debe ser. No todas las mujeres
hemos nacido para casarnos, no todas las mujeres hemos nacido para tener hijos. Quizás cada uno, Dios tiene un propósito diferente para cada ser humano, ¿verdad? Entonces, si no nos tocó ser madres, no nos sintamos mal, no nos sintamos agobiadas. Dios pondrá en nuestro corazón lo que Él desea que hagamos, porque estamos en esta vida, en este mundo, para servirle a Él, para hacer su voluntad en la manera que nuestro Padre desea que lo hagamos, no en la manera que nosotros queremos. Entonces, si Dios nos bendice, pudiendo tener hijos, pues bendito nuestro Padre. Y si Dios desea que no tengamos hijos, bendito nuestro Padre. Por algo debe ser. Lo importante es hacer siempre su voluntad y ponerlo a Él primero. Si nuestro deseo es tener hijos, pues así como hizo Ana, oremos al Creador para que nos dé la oportunidad de ser madres, y Dios nos bendecirá si así es su voluntad. Entonces su esposo le decía: ¿qué pasa, Ana?, le preguntaba. ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges tanto por no tener hijos? ¿No es mejor tenerme a mí que tener 10 hijos? Claro, él trataba de consolarla diciendo: ¿para qué necesitas 10 hijos si me tienes a mí, que te doy todo el amor y protección que necesitas? Y ella era feliz con eso, pero quizás al escuchar a Penina que le hacía sentir tan mal, entonces era el momento donde ella más deseaba tener un hijo, ¿verdad? Entonces esa tarde ella decidió irse al tabernáculo a orar. Dice: una tarde en Silo, después de la cena, Ana fue al tabernáculo. Elí, el sacerdote, estaba sentado. Recordemos que Elí es el sumo sacerdote y solo los sacerdotes eran elegidos por Jehová y eran aquellos que pertenecían a la tribu de Leví. Ella estaba profundamente angustiada y clamaba con amargura mientras oraba a Jehová. Estaba triste, angustiada, ¿verdad? Porque, como digo, ella deseaba tener un hijo y en ese momento Penina la hacía sentir peor. Entonces comenzó a orar y a clamar a Jehová e hizo este voto: oh Jehová del cielo, si miras mi dolor y respondes a mi oración dándome un hijo, yo te lo devolveré y será tuyo por toda su vida y jamás será cortado su cabello. Entonces, cosas importantes. En este momento tan difícil, ella que se sentía agobiada, frustrada, amargada, no buscaba pleito con Penina, no le discutía, no le peleaba, no se enfrentaba, no, sino cuando Penina la molestaba, lo que ella hacía era alejarse. Y a dónde recurría, a dónde iba, a Jehová. Y eso es justamente lo que debemos hacer. En momentos de dificultades, momentos de presión, momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de amargura, ¿qué debemos hacer? Acudir a Jehová, a nuestro Dios, que Él siempre está listo a escucharnos, presto a escuchar nuestros deseos, aunque Él ya los conoce. Él ya sabe qué deseamos, Él ya sabe qué necesitamos, pero Él desea que nosotros nos acerquemos a Él como hijos, que nosotros le pidamos a Él con un corazón sincero. Pero obviamente no voy a estar pidiendo y luego haciendo cosas que desagradan a Dios. Tenemos que tratar de ser leales a nuestro Padre para que Él también nos pueda escuchar. Entonces, ella lo que hizo en el momento difícil es orar a Jehová y pedirle, ¿verdad?, que le dé un hijo. Pero también ella hizo un voto: yo te lo devolveré y será tuyo por toda su vida. Recordemos que hasta el día de hoy, si deseamos, nosotros podremos hacer un voto a Jehová, pedirle algo y hacer un voto. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que el voto que vamos a decir,
porque lo tenemos que cumplir. Recordemos que lo estamos haciendo ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios que nos da la vida. Entonces, si nosotros le pedimos algo y ofrecemos un voto, tenemos que cumplirlo. No hay marcha atrás. Tenemos que cumplirlo. Por eso es importante tener cuidado con lo que decimos, tener cuidado con lo que ofrecemos, tener cuidado con el voto que deseamos pedir a nuestro Creador. Entonces, dice, y le dijo por toda la vida, y jamás será cortado su cabello. Quiere decir que será entregado a Jehová para siempre. Recordemos en el tiempo de Sansón, Sansón fue elegido también como nazareo para servir a Jehová. Por eso no podía cortar su cabello. Entonces la mamá estaba decidiendo que la vida de ese hijo sería de nazareno para servir a Jehová. Entonces Elí, el sumo sacerdote, vio que Ana prolongaba mucho su oración y que movía los labios sin emitir sonido, por lo cual le hizo pensar que estaba ebria. Esto nos lleva también a nosotros a darnos cuenta de no juzgar precipitadamente frente a algo que vemos, ¿verdad? Como sabemos, Elí se equivocó porque Ana no estaba ebria. Y a veces nosotros también nos sucede eso, que frente a algo que vemos inmediatamente juzgamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros juicios y ser lentos en juzgar. Y para empezar, los juicios no están en nuestras manos. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Y para emitir algún juicio hay que tener mucho cuidado, ser bastante lento para no equivocarnos, para no errar. Con el caso de Elí lo hizo, ¿verdad? Él pensó que estaba borracha y fue y le dijo, ¿cómo te atreves a venir aquí borracha? Deja tu borrachera, le dijo. Inmediatamente Ana le contestó, no, señor, no estoy ebria. Es que estoy muy triste, le dijo, y estaba derramando las penas de mi corazón delante de Jehová. Estaba derramando las penas de mi corazón delante de Jehová. ¿Qué más podemos pedir? Y es algo que podemos hacerlo hasta el día de hoy. El día de hoy, si nos sentimos tristes, angustiados, agobiados, cansados, no estamos solos. No estamos solos en este mundo. No pongamos todas nuestras cargas y pesos sobre nosotros porque es imposible que lo hagamos. Tenemos a Dios, al Creador del cielo y de la tierra, de las plantas, de los árboles del cielo, nuestro Creador. Ese Dios maravilloso, omnipotente, omnipresente. Ese Dios todopoderoso que hace llover, que hace que el sol se levante todos los días, que hizo caer fuego del cielo. Ese Dios todopoderoso es nuestro Dios, a quien le podemos pedir, quien nos ayuda con nuestras cargas. Entonces no tratemos de hacernos los fuertes y llevar todo el peso encima de nosotros, porque ni siquiera las cosas dependen de nosotros. Pongamos a nuestro Creador primero, pongamos a nuestro Padre primero. Dejemos nuestras cargas sobre Él y que se haga su voluntad. Él está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Solo debemos de aprender a escuchar, a ser obedientes, a hacer su voluntad, no nuestra voluntad, no lo que nosotros deseamos hacer, no lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer, no lo que nuestra familia nos dice, sino lo que nuestro Padre desea, lo que nuestro Creador desea, lo que Él nos pide que hagamos y que es tan simple. Ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Amarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Amarlo de verdad, ponerlo a Él primero por sobre todas las cosas. Porque nada en el mundo es más importante que Él.
porque gracias a Él vivimos, gracias a Él podemos respirar. Entonces, a quien le debemos todo y debemos agradecer y glorificar todos los días es a Él. Y antes que tomemos cualquier decisión en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ponerlo a Él primero. ¿Qué Dios me pide que haga? ¿Qué Dios desea que yo haga? Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Que alguien dice, oh, pero ella no se porta bien contigo, ¿por qué la vas a ayudar? Porque no es lo que los otros digan, es lo que mi Padre me dice. Y mi Padre Jehová me dice que ayude a mi prójimo, en especial a aquellos que nos hacen sentir mal, aquellos que nos lastiman, porque ese es demostrar el verdadero amor al prójimo, que es nuestro segundo mandamiento. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, uno, tenemos que amarnos, querernos, valorarnos, respetarnos como hijos de nuestro Dios. Y segundo, amar de esa manera como nos queremos, como nos amamos, como nos cuidamos a nuestro prójimo también. Eso es lo que nos pide, nada más. Y no es difícil porque no estamos solos. Tenemos a nuestro Padre que nos ayuda todos los días. Tenemos su palabra que nos ayuda a ver las cosas con claridad. Tenemos a Cristo Jesús que nos enseñó cuando vino aquí en la tierra cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Y ahora aprendemos que en cada momento de dificultad, ¿a quién debemos pedir? Y cada momento de alegría, ¿a quién debemos agradecer? ¿Verdad? Entonces, no juzguemos rápidamente, seamos lentos al juzgar y que ese juzgamiento tampoco nos compete a nosotros. Entonces, si podemos evitar juzgar, pues mejor, porque eso no está en nuestras manos, ¿verdad? Eso no nos compete. Entonces, al darse cuenta Elí que se había equivocado, que la pobre no estaba borracha, sino que simplemente estaba hablando con un corazón abierto, destrozada, estaba hablando a Jehová, orando a Jehová. Entonces él se dio cuenta de eso y le dijo, en ese caso, alégrate que el Dios de Israel conceda tu petición. ¿Qué hizo? La bendijo. Que el Dios de Israel conceda tu petición. La bendijo. Y ella se alegró inmediatamente. Ella no lo dudó ni un segundo que lo que el sacerdote le decía iba a suceder. Porque ella confiaba en Jehová. Ella confiaba en que lo que el sacerdote le dijo se iba a cumplir. No dudó ni un segundo. Y eso es fe. Por eso cada vez que hagamos nuestras oraciones, tenemos que tener fe, tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que poner a nuestro Dios primero. Y eso nos dará la tranquilidad que necesitamos, que nada está en nuestras manos, sino que está en las manos de nuestro Creador. Entonces, ella se alegró y comenzó a comer nuevamente, porque sabía que Jehová le iba a dar un hijo. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabía. Pero ella confiaba en que así sería y así fue. Entonces dice, cuando regresaron a su hogar en Ramá, Elcana durmió con Ana y Jehová recordó de su petición. Pasado el tiempo, ella tuvo un hijo y le puso Samuel, pedido a Dios, porque como ella dijo, se lo pedía a Jehová. Y esto no es algo que sucedió solamente en estos tiempos, porque ese mismo Dios que ella pidió es el mismo Dios que el día de hoy nosotros oramos y nosotros pedimos. Es ese mismo Dios que no cambia. Es ese mismo Dios, el alfa y omega, el principio y el fin. Es Él. Y así como Él la bendijo a Ana, Él también nos bendice a nosotros. Pero como les digo, también es importante que nosotros seamos obedientes. Como padres terrenales,
Cuando un hijo hace mal, tenemos que corregirlo. Pero si un hijo hace bien, también lo premiamos. Entonces, igual más nuestro Padre Espiritual. Si nosotros le somos leales, si nosotros somos obedientes, si hacemos su voluntad, Él nos va a bendecir. Y Él nos dice en su palabra, obedezcan y yo los bendeciré, yo los protegeré, yo los guiaré. Pero si somos tercos, si le damos la espalda, si deseamos hacer las cosas como a nosotros nos parezca, como nosotros creemos conveniente, entonces es ahí donde empiezan los problemas, porque somos seres imperfectos y nuestras decisiones pues serán imperfectas. Entonces, lo que debemos hacer es ser obedientes, hacer la voluntad de nuestro Creador y Él nos bendecirá. Y claro, las peticiones que hagamos nosotros en oración llegará en el momento oportuno, en el momento que Jehová diga, este es el momento, no en el momento que nosotros deseemos, en el momento que nosotros pensemos que es el correcto o que queramos. Llegará en el momento preciso, en el momento exacto, en el momento que Dios diga, este es. Y luego nos daremos cuenta por qué tenía que ser ese momento. Nuestro Padre lo tiene todo perfectamente planeado. Solo debemos confiar en Él y dejar todo en sus manos, poner nuestra vida en sus manos y que Él se encargue de lo demás. No tenemos que preocuparnos del mañana, porque el mañana está en sus manos. Hoy día tenemos que tratar de ser mejores cristianos. Hoy día tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Hoy día tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y después del mañana está en las manos de nuestro Creador. Entonces le llamó pedido a Dios, porque, como ella lo dijo, se lo pedía a Jehová. Entonces, al año siguiente, Elcana y Penina y sus hijos fueron a ofrecer sacrificios, como lo hacían todos los años, al tabernáculo. Pero esta vez Ana no fue con ellos, porque le dijo, el bebé todavía está pequeño y no está destetado. Entonces yo lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré ahí para siempre. Quiere decir que ella le estaba dando de lactar todavía, ¿verdad? No le había... Normalmente ellos daban de lactar hasta los 3 años, 2 a 3 años. Entonces, algunos quizás hasta los 4. Entonces, ella le estaba dando de lactar a su bebé y dijo, todavía no es momento de irlo a entregar. Espera que lo destete, ¿verdad? Que ya no le dé de lactar y luego yo misma lo llevaré. Y entonces Elcana le dijo, espero que el niño entonces haya sido destetado. No, perdón, entonces Elcana le dijo, bien, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que destetes al niño y que el Señor vea el cumplimiento de tu voto, ¿verdad? Porque sabía que el esposo sabía que ella había hecho un voto y que tenía que cumplir, porque como vemos, Elcana era un hombre que amaba mucho a Jehová y que hacía siempre la voluntad de Dios, ¿verdad? El hecho de ir cada año al tabernáculo era una ley dada por Moisés, dada por Jehová. Jehová le dio a Moisés y Moisés le dijo al pueblo lo que tenían que hacer. Entonces Elcana era un hombre que amaba a Jehová y que seguía siempre cada uno de sus leyes. Entonces, así que se quedó en casa hasta que el niño fue destetado. Y aunque era muy pequeño, probablemente tenía aproximadamente como 3 años, lo llevaron al tabernáculo en Silo juntamente con un becerro para el sacrificio, un becerro de 3 años, 24 litros de harina y un odre de vino. Después del sacrificio llevaron al niño ante la presencia de Elí. Entonces ellos cumplieron con cada una de las leyes, ¿verdad?, que se tenía que hacer, y luego llevaron al niño donde el sumo sacerdote. Ana le preguntó, ¿se acuerda de mí? Yo soy la mujer que estuvo aquí algún tiempo orando a Jehová. Le pedí a él que me diera un hijo, y él ha respondido a mi petición. Ahora lo traigo para entregarlo a Jehová para toda la vida. Me imagino también
que para Ana no debió ser tan fácil, ¿verdad? Porque era un hijo amado. Pero ella sabía que no iba a estar en mejor lugar que sirviendo al Dios único verdadero, a Jehová. Y me imagino también que ella podía ir a verlo de vez en cuando a su hijo, pero sabía que su hijo estaba dedicado a servir al único Dios verdadero. Entonces, qué hermosa realmente esta historia, ¿verdad? Y que es una historia real, es una historia que nosotros podemos repetirla. Si ponemos a Dios primero, si ponemos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras dificultades en las manos del Creador, dejamos todo en sus manos y que se haga su voluntad. No tenemos por qué cargar nuestra carga nosotros solos, porque no estamos solos, ¿verdad? Entonces dice, lo traigo para entregarlo a Jehová para toda la vida, y adoraron ahí al Señor, dándole gracias, uno por el maravilloso milagro, ¿verdad? Que bendijo a Ana con este maravilloso bebé. Y ahora que este bebé será, como sabemos, dedicado a servir a Jehová, y será Samuel el profeta. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Si desean agregar algo, si me olvidé de algo que se quedaron ustedes con la duda, por favor, no duden en escribir, en hacer sus preguntas, porque esa es la única manera de que nuestra fe siga creciendo sobre una base sólida. Que Dios los bendiga, amigos.